Mi nombre es Daniel Pérez de Pedro, soy español, llevo 4 años viviendo en Argentina. Durante estos 4 años hemos abierto la posibilidad de los estudios de kinesiología holística o fisioenergética aquí en el país. De hecho, llevamos ya 3 promociones dadas en Buenos Aires. Llevo unos 20 años en el tema de las medicinas alternativas, con docencia y consulta llevo desde el año 2000. En mis especialidades, entre otras, evidentemente soy experto en kinesiología holística, experto en sistemas de bioresonancia, sistemas de electroacupuntura de Boll, soy osteópata, estuve dando clases a nivel internacional de osteopatía, tanto aquí en Argentina como en España. De kinesiología holística, como os he comentado, llevamos 3 promociones aquí, otras 3 en España y bueno, otros cursos monográficos ya como tienen que ver con el tema de postura, oclusión dental, algunos temas sobre medicina china, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a lo que nos aborda hoy, que sería estos cursos de kinesiología holística. La kinesiología holística es un sistema de diagnóstico que fue descubierto por Rafael Banach. Rafael Banach es un osteópata y acupuntor que está afincado actualmente en Austria, en Viena, donde tiene una de las mayores escuelas de osteopatía y de kinesiología holística de Europa. Rafael en los años 80 trabajaba en España, más concretamente en Marbella. Un día llegó una paciente con un problema de espalda, un bloqueo de columna, y la paciente estaba acostada en la camilla. Él estaba haciendo un test que se hace en osteopatía, que es un test de longitud del psoas, que se hace estirando los brazos hacia atrás. Él estaba tirando los brazos hacia atrás mientras que ella le estaba contando qué es lo que le había sucedido cuando se bloqueó en la espalda. Esta señora le contaba que estaba en el jardín, agachada, arreglando unas plantas y estaba pensando en su cuñada con la cual había tenido un conflicto emocional. En ese momento sonó el teléfono y ella se levantó rápido pensando que era la cuñada la que le llamaba y quedó bloqueada de la espalda. Él se dio cuenta que mientras esta señora estaba contando este suceso, la longitud de sus brazos iba cambiando. Había un reflejo que en ese momento evidentemente no sabían cómo se llamaba o no sabían qué estaba pasando. Esto Rafael Banach comenzó a estudiarlo después, posteriormente, y descubrió un reflejo que él denominó arm reflex, AR o reflejo en el brazo. Esto que le llamó mucho la atención, comenzó a trabajar con ello y junto con su actual esposa, Margot, diseñaron todo un protocolo de comunicación con el cuerpo a través de ese reflejo en el brazo. ¿Qué quiere decir ese reflejo en el brazo? Ese reflejo en el brazo se produce por la presencia de un neuropéptido en el sistema nervioso que se llama sustancia P. Cuando nosotros sometemos al cuerpo a estrés, aparece la presencia de ese neuropéptido en el organismo y aparece ese reflejo en el brazo. Con lo cual nosotros podemos leer si hay un estrés activo en la persona en ese momento y cómo podemos solucionarlo, o nosotros podemos provocar un estrés en el cuerpo estimulando diferentes sistemas para obtener ese reflejo y ver con qué lo puedo tratar. Además de la característica de que la técnica es una forma de comunicación con el organismo a través de la cual nosotros vamos a ir obteniendo información de cómo está la salud del mismo o cómo vamos perdiendo esa salud, hay otra característica fundamental, y es que la técnica en sí es holística. ¿Qué quiere decir holística? 2 parámetros distintos. La holística quiere decir que en cualquier parte del organismo, por muy pequeña que sea, tenemos la información del todo. Y además la noción de que nosotros vamos a ver el organismo como un todo. Quiere decir, no vamos a segmentar sus partes, como se hace en otras especialidades. Nosotros lo que vamos a mirar es al cuerpo de una forma holística. Quiere decir, sabemos que el cuerpo es un ente físico, o sea, tiene una estructura anatómica, física. Tenemos también una estructura bioquímica, la cual genera procesos digestivos, genera procesos de desintoxicación, genera procesos inmunitarios, etcétera, etcétera. Tenemos también
una entidad emocional, somos seres emocionales, individuales, sociales, los cuales interactuamos con otras personas y sentimos también. Con lo cual la enfermedad también puede venir desde esos sentimientos. Y también somos un ente energético, quiere decir, los chinos hace muchísimos años, 3000 años antes de Cristo, descubrieron lo que son los canales de acupuntura. Francia, en los años 1950, 60, empezó a investigar y descubrió que esos canales energéticos tienen un sostén físico, que de hecho, bueno, en ese país la acupuntura está cubierta por los seguros sociales porque está demostrada científicamente. Entonces nosotros vamos a trabajar también dentro de la kinesiología holística esa parte energética. Y además no debemos olvidarnos que también somos seres espirituales, con lo cual ese conjunto de esas 4 patas, digamos, son las que sostienen nuestra salud. Si perdemos el equilibrio de ese sistema, podemos estar perdiendo el equilibrio de nuestra salud y llegar a la enfermedad. Eso es lo que vamos a ir analizando dentro de la técnica. O sea, nosotros en la técnica, cuando damos el curso de kinesiología holística, lo que nosotros hacemos es darle a la persona herramientas dentro de esas 4 patas que tiene la salud. Una pata que es la estructura, otra pata que es la bioquímica, otra pata que es la parte emocional, y todo esto está dinamizado por un sistema que es el energético. Nosotros dentro de la formación, cuando abarcamos el todo, cuando hablamos de bloqueos estructurales, lo que hacemos es proponer técnicas distintas para poder desbloquear esa estructura. Hablamos de la posturología, hablamos de la osteopatía, etcétera. Después, en el campo emocional, cuando vemos los bloqueos emocionales en la persona, vamos a trabajar con técnicas de integración emocional, vamos a trabajar con flores de Bach, vamos a trabajar con una técnica de liberación de emociones atrapadas, etc. Cuando hablamos de la parte bioquímica, vamos a enseñarle a los alumnos términos de homotoxicología, fitoterapia, sales de Schussler, oligoterapia catalítica, etc. Cuando hablamos del campo energético, vamos a hablar de meridianos, vamos a aprender a cómo trabajar el sistema de meridianos, vamos a hablar también de chakras, de cuerpos sutiles, etcétera. Con lo cual vamos a dotar al alumno de toda una serie de técnicas, las cuales él va a adoptar y va a poder trabajar en ellas. También ocurre que cuando viene un alumno a alguno de estos cursos, él ya es especialista en una parte. Yo, por ejemplo, soy osteópata, entonces yo tengo muy desarrollada la parte estructural. Quizá, a lo mejor, mi debilidad pueda ser el campo emocional. Domino unas cuantas técnicas, pero pudiera tener otro compañero que es más especialista que yo en el tema y llegar al caso en que un paciente necesite de un verdadero especialista en esa materia y tener que enviarlo a un verdadero especialista. Lo bueno que tiene es que esta técnica puede ser tomada por un especialista y desarrollada. Por ejemplo, en España
Hay una sociedad que se llama SECMO, que es la Sociedad Española de Kinesiología Holística Odontológica. Son odontólogos que adoptaron esta técnica para desarrollar su trabajo de una forma holística. Quiere decir, cuando el paciente viene, el paciente es mirado desde la boca, pero de una forma holística. Posiblemente ellos miren las terminaciones energéticas de los dientes, porque cada diente corresponde a un meridiano de acupuntura, corresponde a un órgano. Van a mirar qué materiales dentales usan para que el paciente, mantener la salud del paciente y no llevarlo a la enfermedad. Pueden llegar a mirar incluso cuando ponen una carilla en una pieza, cómo esa carilla no intervenga en la postura del paciente y haga que genere un problema postural y un problema en la estructura. Con lo cual, realmente, ellos siguen viendo el todo, aunque estén en una de sus ramas, solamente en la parte odontológica, como hemos hablado. Cuando yo me enfrenté a dar el curso en Argentina, el primer problema que se me planteó fue qué hacemos con el material o cómo hacemos para obtener el material que necesitamos para poder trabajar en esto. Además, con el tema del bloqueo que había cuando llegué, no podíamos traer nada de fuera. Entonces, bueno, yo sí pude traer el material necesario o la tecnología necesaria para poder crear el material de trabajo. En el material de trabajo que necesitamos básico, vamos a tener una cosa que se llama un resonador fotónico, que es este aparato que tiene un cañón y a través de ese cañón todo lo que colocamos acá, los fotones, van a ser proyectados sobre la persona, generando ese reflejo o no, o la corrección de ese reflejo. Además del resonador fotónico, necesitamos un téster. Ese téster está compuesto por una serie de sustancias que vamos a dividirla fundamentalmente en dos. Vamos a dividir unas sustancias que nos sirven para el diagnóstico y unas sustancias que nos sirven para el tratamiento. Dentro de las sustancias de diagnóstico, nosotros vamos a tener afecciones agudas, afecciones crónicas, afecciones genéticas. Vamos a tener todo lo que son microorganismos, hongos, bacterias, virus, mohos, etc. Vamos a tener también ampollas de intoxicaciones por metales pesados, ¿de acuerdo?, por química inorgánica. Vamos a tener ampollas que tienen que ver con el campo emocional, con la flora bacteriana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener, ya os digo, dos partes. Una parte que es diagnóstico y luego después vamos a tener ampollas que son de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Yo en esas ampollas puedo tener medicamentos para saber qué medicamento es el que le corrige a la persona en ese momento. Nosotros siempre trabajamos con medicación, como a mí me gusta llamarle, biológica. Quiero decir, trabajamos con la lógica de la vida. O sea, yo no voy a dar ninguna medicación, nosotros desde esta técnica no vamos a dar ninguna medicación que inhiba ningún sistema. Lo que vamos a hacer siempre es ayudar a la persona a pasar el proceso. Os voy a poner un ejemplo simple. En una enfermedad tan grave como el cáncer, por ejemplo, cuando la medicina alopática nos trata, lo que nos da es algo que mate al cáncer, ¿de acuerdo? Y se olvida de nosotros como persona. Para ello utiliza rayos ionizantes que lo que van a hacer es destruir el cáncer y van a destruir también todas las células que hay alrededor. Van a utilizar citostáticos, quimioterapia, que lo que van a hacer es envenenar a las células que tienen cáncer, pero también nos envenena a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo trabajamos nosotros, por ejemplo, con un paciente de cáncer? Siempre nosotros, la etiqueta que trae la persona no nos dice cómo llega la enfermedad. Vais a ver que hay líneas ahora, están muy de moda, que os hablan de que todo es emocional, hay otras líneas que hablan de que todo es energético, dentro de la misma medicina natural. Nosotros tenemos la oportunidad de tomar de cada parte que esté mal qué es lo que llegó a afectar hasta que la persona desarrolla la enfermedad. Con lo cual nosotros lo que tratamos es de buscar siempre el origen del problema a través de estos test que le vamos a ir haciendo en una forma de protocolo a la persona. ¿Cómo trabajaríamos nosotros, evidentemente, en un paciente de cáncer? Vamos a buscar cuál es el origen de su problema. Si el origen de su problema es emocional, vamos a trabajar más sobre el campo emocional. Si el origen de su problema es bioquímico, como puede ser, por ejemplo,
ciertas intoxicaciones con ciertos metales pesados, puede ser ciertas infecciones antiguas que derivan en una parasitación celular y esa célula al final acaba mutando. Puede ser que haya también un problema, por ejemplo, con una acidez corporal que llega a hacer que la célula se encierre y no consuma oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos siempre es ayudar al cuerpo. Si hay una falta de oxigenación, vamos a darle los elementos para que la célula se oxigene. Si hay un problema con una intoxicación, vamos a darle sustancias que sean capaces de atraer ese tóxico, sacarlo del sistema y eliminarlo. Evidentemente, en todo cáncer hay un fallo del sistema inmunitario. Vamos a darle sustancias que ayuden al sistema inmunitario a que pueda reconocer ese tumor y actuar frente al tumor, con lo cual en ningún momento nosotros estamos inhibiendo ningún sistema, ¿de acuerdo? Hay sustancias con las cuales podemos actuar de forma complementaria a, por ejemplo, lo que sería una medicina alopática, y hay personas que no quieren con su enfermedad un tratamiento químico, con lo cual nosotros funcionaríamos como una terapia alternativa a lo que sería la medicación química. Eso nos va a servir para absolutamente cualquier tipo de patología, porque ya os he dicho que nosotros desde la kinesiología holística no vamos a hacer mucho caso a la etiqueta que viene desde la medicina convencional, porque no nos dice realmente qué está pasando, ¿ok? O qué es por qué llegó la persona a padecer esta patología. Comentaros que, bueno, en Argentina le hemos cambiado el nombre a la técnica, no la llamamos kinesiología holística, para no confundirla con lo que es la kinesiología como tal. Tenéis que tener en cuenta que esta técnica está descubierta en Europa. En Europa la kinesiología, tal cual se estudia en Argentina, se denomina fisioterapia, y se inventó esta técnica y se le dio ese nombre de kinesiología holística. Actualmente en Argentina la estamos llamando fisioenergética, para no confundirnos con lo que serían los estudios universitarios de kinesiología o no interferir ahí. O no interferir en que las personas piensen que nosotros lo que vamos a dar es una parte holística dentro de lo que es la kinesiología. ¿Cómo funciona la técnica? Lo ideal es hacer una parte práctica para poder explicaros qué es el arm reflex, cómo se obtiene y cómo trabajamos con ella. Así que vamos a invitar a María a que se acueste en la camilla para hacer una pequeña demostración. El resonador, una característica fundamental es que tiene que estar siempre apuntando al sistema energético del corazón. Lo primero que vamos a comprobar es si María tiene un reflejo activo. Aquí veis que hay un brazo que es más largo que el otro. Este brazo que es más largo que el otro no es anatómico, es un reflejo. ¿Cómo comprobamos que eso es real? Vamos a tocar el chakra menor de una mano para comprobar si se igualan. Y al tocar el chakra menor de la mano derecha, se igualan la longitud de los brazos. Esto es una cosa que dentro del protocolo de fisioenergética le llamamos AR inicial. Quiere decir, María tiene un estrés en el cuerpo que cuando está acostada ya de entrada nos da un problema. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es investigar dentro de ese problema, de este reflejo, qué es lo que nos podemos encontrar. Para ello, la primera vía de entrada es saber en qué parte del sistema está. O sea, si el reflejo tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la química, tiene que ver con la parte emocional o tiene que ver con el campo energético. Para ello vamos a usar una noción oriental que son los mudras. Los mudras son diferentes posiciones de la mano en la cual generamos un cierre energético y eso tiene un significado para nuestro cuerpo. Vamos a ver si su reflejo es estructural, no corrige, si su reflejo es químico, sí corrige, si su reflejo es emocional, no me corrige, y si su reflejo es energético, y no me corrige. Tenemos un reflejo químico. La cuestión es cuando yo hago el mudra y lo pongo en contacto con ella, se produce un igualamiento de sus brazos. ¿Okay? Eso nos dice que estamos en el campo químico. Ahora, dentro del campo químico, yo voy a diagnosticar qué es lo que tenemos. Vamos a ver si es una afección aguda. Me dice que no. Vamos a comprobar si es una afección crónica.
nos dice que sí. Nos dice que sí igual que antes, nos iguala el brazo. Vamos a ver si es una afección genética y sigue sin corregirnos. Bien. Vamos a usar ahora el resonador de otra manera. Vamos a ver si tiene que ver con algún tipo de infección. Es una infección crónica, ya lo sabemos, no es una cosa aguda. Y ahí nos corrige. O sea, quiere decir, hay algún tipo de microorganismo que está produciendo una alteración. Podemos seguir comprobando si existen otros problemas, como son intoxicaciones de metales, intoxicación química, problemas de carencias en el sistema, como pueden ser vitaminas, minerales, aminoácidos, intolerancia de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. No nos aparece nada. Vamos a ver realmente dentro de esa bioquímica, de esos microorganismos, cuál es la afección que María está teniendo. Voy comprobando diferentes sustancias. Y aquí tenemos algo que nos corrige, ¿de acuerdo? Esta corrección se produce cuando yo coloco acá adentro una ampolla que tiene la frecuencia de una candidiasis. La candidiasis es un tipo de parasitación saprófita que se produce en el intestino y es un hongo que todos tenemos en nuestro cuerpo, pero que por algún motivo en ella ha florecido más de lo normal. Ya explicaríamos más adelante por qué se debe, pero hay múltiples factores a los cuales realmente se puede deber. Pero aquí nos quedaríamos con este ejemplo para que veáis cómo se iguala el reflejo, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tendríamos que ver es cuál es el medicamento que elimina esta cándida. Voy a probar este medicamento, que es un medicamento, una tintura madre de diferentes plantas antifúngicas, y ahí veis que con eso se corrige, ¿de acuerdo? Quiere decir, esa afección crónica que ella tiene se corrige. Esa afección crónica puede dar múltiples sintomatologías, ¿de acuerdo? Desde problemas de dolores, fibromialgia, dolores de cabeza, problemas digestivos, inflamación de panza, problemas a nivel ginecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, este síntoma en ella podría estar diagnosticado con muchos nombres diferentes, ¿ok? Gracias, María. Bueno, simplemente quería mostraros ese ejemplo. Y bueno, comentaros que dentro de las modalidades de cursada vamos a tener dos modalidades, una cursada presencial, el curso, o sea, lo que es la titulación está dividida en 2 años. El primer año son 8 seminarios, el segundo año son 7 seminarios, donde vamos a ver teoría y práctica. Como os comento, hay una cursada presencial, se realiza en Buenos Aires, en Capital. Normalmente arrancamos en marzo, una vez por mes, hasta noviembre, dejando el mes de julio sin formación. Al siguiente año son 7 seminarios, más o menos las fechas son parecidas, siempre arrancamos en marzo, terminamos octubre, noviembre. Y este año vamos a arrancar con una modalidad que es la modalidad semipresencial. Esa modalidad va a estar disponible para toda Latinoamérica y para España. En un principio vamos a dar todos esos seminarios, los 8 seminarios, en los cuales en la modalidad semipresencial va a ser obligatorio el último seminario solamente. Todos los demás seminarios se van a dar a distancia. Ese último seminario, todos los seminarios son de 2 días, excepto para el modelo semipresencial, que ese último seminario va a ser de 5 días, tanto el primer año como el segundo año. ¿La titulación de dónde viene? Nosotros la titulación la vamos a dar desde España, la vamos a dar por una fundación, que es la Fundación Europea de Medicinas Alternativas. En España existen diferentes organismos que regulan ciertos estudios. Entonces pertenecemos a esta asociación, estos títulos que estamos dando y que vamos a dar en Argentina. Con esta demostración que habéis visto, veis cómo es la parte práctica también de la técnica.
Así que bueno, con esto me despido. Para los que queráis tener más información podéis entrar en Facebook, a mi página, Daniel Pérez de Pedro, a mi correo electrónico, danielpdep@hotmail.com, y ahí os puedo enviar información sobre la cursada, cuándo arranca, y que bueno, podáis tener mayor información que la que en este vídeo os aporta. Muchas gracias.